Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado muy bonito ayer con su mamita, que es el ser que nos quiere con todo su corazón. ¿Sí? Vamos a dar inicio a una nueva semana. Ya le vamos a dar gracias a Dios por darnos un nuevo día. Y también haremos algo muy importante con nuestras manitos. ¿Sí? Muy bien, nos vamos a desinfectar las manitos. Ya para trabajar limpiecitos. Sí, ya saben que nuestros útiles deben estar ordenados, ¿ya? Muy bien, ya nuestras manitos están limpiecitas, ¿sí? Les tengo una pregunta, ¿ya? Van a pensar muy bien antes de contestar, ¿sí? Los cuentos solo tienen personajes como princesas, hadas, príncipes. Los cuentos que ustedes han leído solo tienen personajes como ellos? ¿O han leído alguna vez un cuento que no tenga princesas, ni príncipes, ni hadas? Tal vez sí, ¿verdad? O tal vez no. Muy bien. Van a escuchar y van a observar un cuento, ¿ya? Todos atentos. El mejor amigo. Un joven de 16 años invitó a su mejor amigo a dar una vuelta a la montaña, a ver las clases de aves que dentro revoloteaban. Impresionados con la hermosura de las aves, se fueron a lo más espeso de la montaña y pasaron horas. Y se dieron cuenta de que no sabían el camino de vuelta. Hambrientos y sedientos, vieron alucinaciones que hasta llegaron a lamer el suelo dentro de su agonía. Encontraron un lago en el cual calmaron su sed. Platicando por donde era el camino de vuelta, empezaron a discutir y a darse golpes. No sabían cuál era el camino correcto, decidieron separarse y cada uno coger el camino que creyó correcto. El joven de 16 años encontró pronto el inicio de la montaña y se alegró y decidió esperar ahí sentado a su amigo, con el cual había empezado su tour. Pasadas las horas el amigo no apareció y el joven preocupado se metió nuevamente a la montaña en busca de él, pero lo encontró desmayado, deshidratado, ya que los golpes lo desmejoraron. Así que el joven lo ayudó y lo sacó de la montaña y pidió ayuda para dejarlo a salvo. Bien, regresamos, ¿ya? ¿Les gustó? ¿Qué tal les pareció el cuento? Bonito, ¿verdad? Muy bien, entonces, este cuento, ¿alguna vez han leído un cuento así que no tenga príncipes, ni princesas, ni hadas? ¿Mm? Sí, este cuento ya es un cuento realista, ¿sí? ¿Qué será realista? ¿Qué será cuento realista? Su mismo nombre lo dice, realista. Ya, es una historia que narra hechos reales, ¿ya? Hechos reales que le suceden a algunos personajes, ¿sí? En un determinado tiempo, en un determinado lugar, ¿sí? El cuento realista tiene sus partes, ¿sí? Que es inicio, nudo y desenlace. Los elementos del cuento realista, ¿cuáles serán? Son sus personajes, ¿ya? Sus elementos son sus personajes, ¿ya? El tiempo, los hechos. Hoy los niños y niñas identificarán los elementos de un cuento realista, ¿sí? Nuestro propósito lo vamos a colocar por este lado. Ya, muy bien. Ahora, les voy a explicar qué es un cuento realista. ¿Sí? El cuento realista, el autor narra su historia, algo que le ha sucedido en la realidad, y algo que verdaderamente le ha pasado. ¿Sí? Los elementos del cuento realista son lugar, personajes, tiempo y hechos. ¿Ya? Lo vamos a hacer con el cuento que hemos visto, ¿sí? El título del cuento que hemos visto, ¿cuál es? ¿Lo recuerdan? El título, el mejor amigo, ¿verdad? El título. Ahora, sus elementos, lugar, ¿dónde sucedió? ¿Dónde suceden esos hechos?
en una montaña, ¿verdad? En una montaña. El tiempo está en tiempo presente, en tiempo pasado o en tiempo futuro. Está que lo cuenta algo que ya le sucedió, ¿verdad? Algo que le ha sucedido. Entonces está en tiempo pasado. Y sus personajes, ¿quiénes son los personajes que aparecen en este cuento? Los dos amigos, ¿sí? Son los dos amigos. Los hechos, ¿qué suceden? ¿Qué sucede en este cuento? Que los dos amigos van a la montaña. Entran, ¿ya? Y se pierden, se van muy al fondo y se pierden y deciden irse cada uno por su lado. Ahora les voy a tomar una foto de lo que van a escribir en su cuaderno de comunicación. Ya saben que primero va la fecha. Luego ven sus fichas donde dice el cuento realista. Van a leer ese cuento de la historia de Juan, su historia. Van a escribir su título, el lugar donde sucede el cuento realista, el lugar, el tiempo, personajes y hechos. ¿Ya? Recuerden que este cuadro se completa con la ficha que dice el cuento realista. ¿Sí? Muy bien, entonces a trabajar, a hacer sus tareas.